del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Oh Dios, vamos a leerlo todos. Oh Dios, con nuestros oídos, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los antiguos tiempos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre, Selah. Pueden sentarse en esta hora. Recuerden que estábamos hablando de este interludio, de este momento, el Selah. Damos gloria a Dios por su palabra. Dios añada bendición. Que sea Dios hablándonos en esta hora, en el nombre de Jesús y ministrando a través de su palabra. Aleluya. Entonces, en Dios nos gloriaremos. Vemos en la primera parte, antes del Selah había fe, antes del Selah había esa certeza, antes del Selah había una actitud de creer. Definitivamente Dios está con nosotros, aun cuando se sentían y estaban en un exilio, aun cuando estaban pasando momentos difíciles, momentos de prueba, pero allí en esa primera parte vemos a un salmista creyendo, vemos a un salmista proclamando la bendición, que la mano de Jehová iba a estar con ellos aún cuando ya no estaban en su templo, ya no estaban allí haciendo lo que les correspondía como levitas. Ellos eran cantores cantando al nombre del Señor, invocando su nombre. De ese momento, de ese Selah, de ese interludio, al otro momento, al otro paso, algo sucede y ya da un pequeño giro, ¿cierto? El domingo pasado estudiamos la primera parte. Ahora en este domingo, cuando nos vamos nuevamente a ese Selah, él dice ese pero. Recuerdo que hablábamos del pero nos has desechado. Alguien que un día se siente que es victorioso, que a pesar de estar en prisión, a pesar de estar en el lugar equivocado, pero después, en ese momento, él empieza a hablar con el Señor y a decir, mira, tú nos has desechado. Y parece que fuesen casi como dos escritores. Parece que fuesen dos escritores, pero es el mismo, porque ahí no dice que es otro, ¿cierto? Es la misma, inspirado por el Espíritu Santo, pero Dios queriendo mostrarnos cómo las circunstancias, hermanos, externas pueden golpear nuestra alma, cómo llegan a nuestro ser. Y en un momento dado la circunstancia y la marea y la corriente pueda ser tan fuerte que una persona se levanta un día diciendo, gloria a Dios, aleluya, soy más que vencedor, esos gigantes me los comeré como pan, fuera la enfermedad, fuera la contienda en mi hogar, el divorcio, fuera. Y después de almuerzo, dice, no, definitivamente no hay solución. Esto se acabó. Ajá, pero se levantó con una actitud, ¿cierto? Pasa al mediodía y parece otro. Eso acontece, hermanos, porque somos tripartitos, ¿cierto? Hay una parte almática en nosotros, de emociones, que a veces son misteriosas hasta para nosotros mismos. Engañoso, dicen las escrituras, es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Nuestra alma, la profundidad de nuestra alma es engañosa. Y alguien dice, no, esto no me va a tumbar, yo voy a estar siempre con mucha fe. Pero viene algo a su alma, un dardo, una saeta, llega un momento donde la persona empieza a encogerse y a pensar que Dios lo ha desechado, como el salmista, pero nos has desechado, nos has hecho avergonzar, no sales con nuestro ejército. Aún más, él estaba pensando,
que no solo los había desechado, sino que ellos iban retrocediendo en su proceso. Sabemos que estaban en el parte de Dios allí porque era el proceso de Dios con el pueblo de Israel. Pero veía de ellos cómo habían saqueado el templo, cómo Jerusalén, hermanos, los muros, las puertas, las habían hecho nada. En todo ese proceso se habían llevado a los hombres al exilio, a las mujeres, las habían violentado, a sus hijos los habían matado. Pero en todo ese proceso, lo sabemos, ellos creían, hermanos, que habían sido entregados al enemigo. Obviamente todo tiene una consecuencia, amén, porque ellos estaban viviendo la consecuencia como pueblo de apartarse de su Dios. Había una consecuencia allí clara, algo estaba sucediendo y estudiamos el domingo pasado esta parte que hablaba también en la parte como el Señor allí, Isaías 51, que lo estudiamos el domingo, estoy haciendo una introducción, nos está llevando el salmista a también a esa similitud, un salmo mesiánico, porque el Señor fue entregado como oveja fue al matadero, no abrió su boca, ¿cierto? Entonces el salmista también toma la misma figura y está diciendo, nos entregas como oveja al matadero. Ahora, ellos fueron entregados, el pueblo de Israel en este tiempo fue entregado porque habían cometido situaciones, faltas, pecados, hermanos, había idolatría, había habido desobediencia. Dios les había hablado, ellos no habían enderezado la senda, tenían altares levantados a dioses paganos. Había muchas cosas que no agradaban al Señor y habían sido esparcidos. Pero Jesús no pecó en nada. Y él fue llevado como cordero al matadero. Y estudiamos el domingo pasado esta parte, amén. Cómo en ese momento este hombre, de sentirse victorioso, sentía también que había sido vendido, hermano. Dice, has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Jesús fue vendido. Y aquí podemos ver, hermano, cómo se toma la imagen. Jesús fue vendido por uno de sus discípulos, por 30 piezas de plata, ¿cierto? Y también fue vendido de balde porque después Judas sintió esa culpa. No fue el arrepentimiento que lleva a salvación, pero la conciencia sí le estaba culpando y él lanza esas monedas después ante los principales que le habían entregado ese dinero, es decir, que lo entregó de balde. Pues lo entregó de balde. Y mira que el Salmo 44:12 toma también la expresión, has vendido, pero en ese caso son ellos los que se colocan allí, pero nosotros podemos ver cómo está reflejando la situación de Jesús muchos siglos después, ¿cierto? Muchos siglos. Judas llega y tira, es decir, lo entrega, la paga, la devuelve. No exigiste precio. Y después va y se ahorca, se suicida, ¿cierto? La lanza lo traspasa, la caída y todo el proceso que conocemos. Pero vemos a un salmista de la risa o de la esperanza y la gran fe a la desesperanza y la gran tristeza. Pensando, estamos enfrentados y lo más terrible, pensando que se iban a quedar así. Y todo tiene su tiempo, ¿cierto? Todo tiene su tiempo. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Así se estaban sintiendo, había vergüenza, había vituperio en contra de ellos. Sus vecinos ya no los iban a respetar, sus vecinos ya no les iban a tener en cuenta, sus vecinos que iban a pensar de ellos, que no había poder para Israel, que Israel era una presa fácil, como Babilonia había entrado, como Babilonia había hecho algo terrible en contra de ellos, cómo habían podido caer tan bajo. Pero en ese momento el salmista está mirando es la circunstancia. Esto sucede cuando quitamos nuestra mirada de Dios. Amén. Dile al que está a tu lado, vamos a colocar la mirada en el Señor. Vuélvela a decir, coloca la mirada en Dios.
Vamos a colocar la mirada en el Señor. Claro, mientras nosotros miremos a Dios, vamos a ver la grandeza de Dios. Vamos a cantar cuán grande es Él. Vamos a estar permanentemente centrados en su grandeza, en su poderío, en los milagros, en todos los portentos que Él puede cambiar circunstancias de un momento a otro. Pero cuando quitamos la mirada de Él, cuando la colocamos en el problema, entonces vamos a ver la situación más grande. Nos podemos ahogar hasta en un vaso, hermanos, con agua. Vamos a sentir que la fuerza se nos acaba cuando quitamos la mirada del que tiene la fuerza, cuando quitamos la mirada del que tiene el poder, cuando quitamos la mirada, mis hermanos, del que nos ama con amor eterno y vemos alrededor, entonces tú vas a ver el que no te ama, vas a ver el problema, vas a ver al gobierno, vas a ver la sociedad cómo se encuentra, y en ese momento sí, vemos todo eso, sí, las gafas de Dios, pensamos, no, aquí no hay nada que hacer, amén. Y nos deprimimos. Hay hermanos cuando pedimos, dice, ay, qué tristeza, no se vaya a quedar en la tristeza. Sí, oramos compungido, con un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Que el Señor no desprecia jamás, pero no nos podamos quedar viendo la circunstancia. Vamos a ver más allá. Dile al que está a tu lado, ve más allá. Amén. Ve más allá. Vamos a ver que viene respuesta de Dios. Vamos a ver que viene un milagro del Señor. Vamos a ver que para los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Todo te ayuda para bien. Dile al que está a tu lado, todo te ayuda para bien. Y Dios es esclavo de su palabra. Cuando leemos la palabra del Señor en Deuteronomio, busca allí en las escrituras Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, que nos dice la palabra del Señor. Sabemos que la primera parte de Deuteronomio 28 son promesas muy lindas. Acontecerá, dice el versículo 1, antes de leer el versículo 15, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Vamos a repetir este versículo porque es interesante y era la consecuencia de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Le dejo de tarea en la casa para que las lean toditas y se las aprenda y las atesore, y te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios. El pueblo de Israel, mientras oía la voz de Dios, le iba bien. Cuando dejaba de oír la voz de Dios, pues le iba mal. Hay un decir que dice, en la sujeción está la bendición. Vamos a volverlo a decir, en la sujeción está la bendición. Vamos a repetirlo para nosotros mismos, en la sujeción está la bendición. Hay grados, Dios está por encima, hay autoridades, ¿verdad? Amén. Y mientras se sujetaba Israel a Dios, le iba bien. Cuando no se sujetaba, pues le venían consecuencias. Venía la disciplina de Dios, amén. En este tiempo, Dios sigue siendo Dios. Mira el que está a tu lado, dile, Dios sigue siendo Dios. Y la autoridad sigue siendo autoridad, amén. Amén. Sigue siendo autoridad, aleluya. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero ellos decidieron no escuchar a Dios. Cada uno toma la decisión. Tú decides, yo decido. El hijo decide si se levanta la mamá en casa y la agrede y le grita a la mamá. Es su decisión. Y de pronto si lo hace, mis hermanos se va a sentir, me salí con la mía, dice el joven, pero le viene una consecuencia, ¿verdad? Que lo diga la mamá, ¿le viene o no le viene consecuencia? Aquí en el ámbito terrenal todavía aquí en la costa estamos en el tiempo de las chancletas voladoras, todavía. En unas casas estamos en ese tiempo. Todavía en unas casas estamos en el tiempo de la chancleta voladora. Igual si se lo hace al papá, el papá,
A veces los papás con las niñas son muy tiernos, pero y también ejercen una gran autoridad, ¿verdad? Amén. Claro que sí, sea papá que es cabeza. Amén. A veces mamá no tira la chancleta voladora, pero se lo dice a papá para que papá discipline. Discipline. Ellos estaban bajo una disciplina porque habían violentado la voz de Dios. Dios nos guarde. Que nosotros estemos atentos a la voz de Dios, porque Dios nos habla, porque Dios nos dirige, porque Dios nos guía, porque nosotros mismos a veces reprendemos al diablo, pero somos nosotros mismos los que hemos causado la circunstancia. Y entonces queremos reprender al diablo y a todos sus demonios, mis hermanos. Y él no tuvo nada que ver en eso, fuimos nosotros los que por desobediencia entonces nos alcanzaron ciertas circunstancias. Aquí dentro de la congregación igualmente, si en casa hay un rol, ¿verdad? Si en casa igualmente necesitamos que se establezca la autoridad dada por Dios a través de papá y a través de mamá. En la iglesia igualmente. En la iglesia estamos los pastores puestos por el Señor. Amén. Pastores puestos por Dios para eso. Y debemos que honrar la autoridad, debemos respetar la autoridad, porque la desobediencia trae consecuencias. La desobediencia trae consecuencias. Entonces, el salmista en los primeros versículos estaba allí creyendo que Dios lo iba a hacer, los iba a sacar de eso. Ya después de Selah viene eso, ver las circunstancias y no nos abandonó. Estamos en vituperio. Fuimos dispersados. Y es que llegaron consecuencias. Yo te invito a que leas las consecuencias de la desobediencia. Deuteronomio 28:15. Es fuerte, hermano. Amén. Es fuerte. Pero vamos a leerlo. Porque vale la pena ser obedientes a Dios. Los niños, los jóvenes, sean obedientes en casa a papá y a mamá. En el colegio, sea obediente a su maestro. En la iglesia, sea obediente al pastorado, al liderazgo. Amén. Los líderes sean obedientes a sus pastores. Los servidores sean obedientes a sus líderes. Abramos nuestro corazón a la obediencia. Mira lo que pasaba con este salmista, de la hilaridad y del triunfalismo, pasó a la depresión. Porque él venía de un proceso en un pueblo, hermano, que había cerrado su voz a Dios. Y entonces en ocasiones, pastora, es brujería. Ojo, cuidado, es desobediencia. El brujo no tuvo nada que ver en eso. Es hechicería, espérate ahí. Vamos a orar primero, que Dios dirija. Y examinar también, ¿verdad? Entonces, cuando leemos la palabra, vamos a leerlo todos en esta hora. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pero acontecerá, vamos a leerlo, si no oyeres a la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Qué había llegado para el pueblo de Israel? Maldición. Estaban en maldición, hermanos. Se sentían abandonados, en exilio, dispersados. Y es que maldito dice la palabra, serás tú en la ciudad y maldito en el campo. El Señor se hizo maldición por nosotros, amén. Esto al pueblo de Dios, cuando nos centramos y nos ubicamos en Cristo, esto no nos debería alcanzar. A menos que nosotros nos opongamos abiertamente en una rebelión a la voluntad del Padre. Porque ya Jesús pagó y la maldición que acarrearon, hermano, nuestros ancestros y toda maldición que acarreamos antes de Cristo, ya fue pagada en la cruz del Calvario. Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero si aún a sabiendas que Jesucristo murió por nosotros, nos levantamos, mis hermanos, en rebelión, pisoteamos la sangre de Cristo, no reconocemos la autoridad, entonces acarreamos maldiciones. Por eso el salmista estaba así, me ha desamparado,
Ha venido vituperio. Pero es que les había alcanzado una maldición. Esto no es para el pueblo de Dios en este tiempo. Mas si nosotros a conciencia nos levantamos contra el Señor y desconocemos lo que hizo Cristo en el Calvario, va a venir consecuencia. El adulterio trae consecuencias. Yo se lo he dicho muchas veces a los varones y a las damas también, porque esto no solamente es de varones. El adulterio trae enfermedad y ruina. Aquí en Barranquilla y en la China también, amén. Porque es algo espiritual. Es espiritual. Entonces una persona puede ser cristiana, pero de pronto dice, ay, no pude evitar la tentación, pero no se arrepiente, sino que sigue. Hermano, ¿qué le va a perseguir? Ruina y enfermedad. Y de pronto podamos hacer ayuno y lo ministramos, y de pronto hasta hagamos uso de vigilias, hasta de aceite, visita en casa, pero si no hay arrepentimiento y soltar el pecado, ahí estará la situación. Amén. Porque esto trae consecuencia, todo pecado trae consecuencia, y la paga del pecado, que es muerte. Recuerden que el libro fue escrito por descendientes que quedaron vivos de Coré, ¿cierto? Y él vivió una situación de rebelión impresionante. Impresionante. Entonces, dice, en tu ciudad y en el campo, Dios nos guarde. Dile al que está a tu lado, Dios nos guarde. Yo quiero estar bajo la gracia, y estamos bajo la gracia. Que la gracia permanezca. Terrible, hermanos, caer que venga una consecuencia por ser testarudos, duros de servir. Porque Dios es tan bueno y Dios nos va a hablar siempre. Pero si me levanto contra autoridad de Dios, voy a recibir consecuencias. Dios nos guarde. Dice, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Hasta la comida, así es. Por eso, pecado trae a enfermedad y ruina. Maldito el fruto de tu vientre, imagínate. El fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. ¿Qué le estaba pasando a Israel después de haber visto una gloria, mis hermanos? Había sido restaurado el templo. Se había levantado, ¿cierto? Ya todo un altar de adoración 24 horas en los tiempos de David, tiempos de gloria. Salomón, tiempos de paz también. Roboam empezó el desastre. El hijo de Salomón. Conversaba, es cierto. Se torció el camino, así es, mi hermano. A veces todo va bien y en una mala decisión empiezan las cosas a empeorar, a no seguir la bendición, sino a decrecer la bendición. Siempre Dios nos dará oportunidad. Siempre Dios nos va a dar tiempo. Porque aún en el trato con Israel vemos, hermanos, que era un tiempo. 70 años iban a estar ahí. Daniel después clama. El proceso de estar exiliado, de estar tenidos en poco. Después regresa. Después vemos el trabajo de Nehemías, el trabajo de Esdras. Pero mientras estuvieron ahí en el exilio, estaban como en maldición. ¿Se arrepintieron? Parece que sí, porque cuando fueron sacados de ahí tuvieron otra oportunidad. Pero Dios siempre ha tratado con su pueblo. Y si ha tratado con el pueblo de Israel, ¿cuánto más no estará tratando también con nuestros corazones? Amén. Claro que sí, Él trata con el corazón del hombre. Él trata con tu corazón y trata con mi corazón. Amén. Y dice, y Jehová enviará contra ti la maldición. Dios nos guarde. Dice, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que sea destruido y perezca. Pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Wow. Wow. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero muéstrame tus obras y te diré cuál es tu fe. Amén. Muéstrame tus obras y te diré cuál es tu fe. Las obras son consecuencia de nuestra fe.
Alguien que ha puesto su confianza en el Señor, que le ha abierto el corazón como Señor y Salvador, Señor, es amo. Entonces esta persona se convierte en doulo, se convierte allí en esclavo del Señor, es decir, hará la voluntad del amo. Cuando una persona dice, no, yo voy a hacer lo que yo quiero, el corazón del hombre es malo, hermano, es malo, perverso. Hay ranchera que dice algo así como que, pero sigo siendo el rey es Jesucristo, amén. Rey de reyes y señor de señores, amén. Rey de reyes. Entonces, cuando la persona se quiere imponer, cuando hay un dominio, cuando hay ese espíritu de control, a mí no me manda nadie. A mí no, que nadie, a mí nadie me va a ningunear. Quítate de ahí para ponerme yo, espérate ahí. Ahí con esa fuerza humana, mis hermanos, entonces, como nuestro corazón, el corazón del hombre, a partir de la caída de Adán, tiende a la maldad. Tiende a la maldad. Peligroso cuando la persona se cree buena. Bueno solo Dios, amén. Es que le predicamos a las personas que no es que yo soy bueno, yo no he matado a nadie. Pero seguro si has mentido. No he robado, pero de pronto te quedaste con el vuelto de tu mamá o de tu papá al menudito por ahí algún día. Entonces ya robaste, ¿cierto? Ya robaste. No has robado un banco, pero sí has robado de alguna manera. Así es, de pronto no mataste con un arma, pero con una actitud sí, como dice la hermana. Entonces, mira, la maldad puede llevar a una persona a que el Señor le deje. Cuando la maldad nos alcanza, por cuando nuestro corazón nos domina, cuando no hacemos la voluntad del Padre. Cuando decidimos hacer nuestra voluntad, es cuestión de decisión. Porque ni somos títeres de Dios y mucho menos títeres del diablo. Amén. Facilito decir, ay, es culpa del diablo. A todos le echan las culpas al diablo. Todos le queremos echar las culpas al diablo. No, es mi decisión. Yo decidí y cada día debemos acostumbrarnos a tomar, mis hermanos, siempre responsabilidad sobre nuestras decisiones y aprender a pedir perdón y decir, sí, me equivoqué, erré en el blanco, pequé, desagradé a Dios, desagradé a los hombres, a mi familia, los deshonré, ¿cierto? Es necesario que nosotros podamos estar allí centrados, porque el pueblo de Israel no los tuvo y vivió consecuencias, mis hermanos. Amén. Vivió graves consecuencias. Vamos a terminar esta parte leyéndola. Jehová traerá sobre ti mortandad. Cuando estábamos en el COVID, mucha gente decía, esto vino por deshonrar a Dios. Esto vino y pensábamos que muchos se iban a arrepentir. Sorpresa. Muchos se fueron de vacaciones con Dios. Muchos se apartaron de las iglesias. Muchos no volvieron a buscar a Cristo. Otros pelearon con Dios. Oye, pero si esto es una consecuencia. No lo quiere Dios. Dios no se alegra de esto. Es por nosotros, ¿cierto? Por la humanidad, por la dureza de corazón. Y vino mortandad. Desafortunadamente, mis hermanos, pasan cosas a la humanidad y muchos no miran al cielo, no miran a Dios para arrepentimiento. Pero nosotros que estamos convertidos no podemos permitir volvernos como los otros, amén. Porque hay consecuencias cada vez que hacemos lo malo ante de Dios. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Gracias a Dios que Jesucristo murió por nosotros y hoy estamos, ¿qué? En bendición, amén, en gracia. Pero no podemos abusar de la gracia. La gracia nos lleva a mayor responsabilidad delante de Dios, amén. Porque si antes a Israel se le exigió amar a Dios, entregarse a Dios, y era una exigencia colocarlo a él primero, y no tenían sus miembros al Espíritu Santo como tú y yo lo tenemos,
¿Cómo será en este tiempo para con Dios? No tenemos excusa, somos templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Y entonces hay que valorar la presencia de Dios, ¿verdad? Dice, viene fiebre, inflamación, ardor, sequía, calamidad repentina, añublio, te perseguirán hasta que perezcan. Hay poder en la sangre de Cristo. ¿Qué ha pasado en Colombia? Vemos a una Colombia perseguida por la mortandad. Colombia que levanta altares a dioses paganos. En Colombia, aún desde entes gubernamentales invocando demonios con brujería, con lectura de tabaco, con fetiches, abiertamente, desafortunadamente, en ciudades como Cartagena, ahorita usted puede salir y encontrar personas haciendo altares a demonios, al negro Felipe, amén, al indio Guatipuro, a María León, y como si nada en la vida. Como si nada en la vida. Se ha perdido el temor a Dios. Y a veces, mira, a ellos, a esos brujos no les da pena hacer sus invocaciones en público. Y hay cristianos que les está dando pena entregar un Nuevo Testamento. Amén. Alábale que Él vive. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Alábale que Él vive. Aleluya. Y hay cristianos a los cuales Dios les está diciendo, háblale a tu compañero, y lo está el Espíritu Santo apoyándole, predícale, llévale un material, dale un Dios te bendiga al compañero de trabajo, y nada, peleando por no dar la palabra. Oye, y el brujo en Cartagena a los cuatro vientos haciendo su paganismo, trayendo maldición a nuestro país. Maldición. Porque cada altar que se levanta en una tierra, hermanos, si es un altar a Dios, es bendición. Pero si es un altar a las tinieblas, eso trae consecuencias, las estamos leyendo. Cierra los cielos. Se viene una nube negra que impide que descienda la bendición en el mundo espiritual, hablándola de esa manera. Dice aquí, dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca. Y me recuerda esto, el pasaje en el año 85, este pasaje me recuerda lluvia de polvo y ceniza. Recordemos los alrededores de Almero. La ceniza llegó hasta Venezuela. La nube de cenizas, y los que vivimos ese tiempo, llegó hasta Venezuela. Y después lo más terrible. ¿Había mandado Dios profeta para arrepentimiento? Sí. Hasta hablar con el presidente, si no estoy mal, yo estaba muy jovencita, muy niña, pero si no estoy mal era Belisario Betancur, uno que en los colegios nos hizo pintar la paloma de la paz, pero el país estaba terriblemente en guerra, de espaldas a Dios. Y Almero no se arrepintió. Escuchaba, no sé dónde lo escuché, pero escuchaba el mensaje de un pastor. Edwin Álvarez dio la palabra al presidente, alcanzaron a llegar profetas a Armero y cerraron el corazón y sus oídos. No hay Dios, no hay Dios. Ahí estuvo la lluvia y después lo más terrible. Recuerdo que un pastor pentecostal escucha la voz de Dios diciéndole que se levante, que salque a toda su congregación de Armero. Si no estoy mal, en la madrugada, 12 a 1 de la mañana. Y él en pijama, en una moto, salió a buscar a sus ovejas. Y llevando, porque tenía ancianos, tenía niños. No todos podían subir a lo alto. El Señor le indicó dónde los iba a llevar y los subió. Hermanos, hasta que no subió el último, no empezó allí la lava a descender. La misericordia alcanzó esa iglesia. Que la misericordia nos alcance a nosotros, amén, cada día, aleluya, en medio de este último tiempo, que la misericordia de Dios nos alcance, que podamos oír la voz de Dios, que podamos sujetar. ¿Qué tal esas ovejas que hubiesen desechado a ese pastor que tocaba en la madrugada, incomodándoles el sueño? ¿Qué tal si esas ovejas hubiesen dicho, que va, pastor, no va a pasar nada, vaya a dormir? Mira, si alguna oveja no remonta la historia, no cuenta la historia que pasó esto, el pastor nunca lo ha dicho, creo que él subió a todos.
Pero si alguno se hubiese revelado, se muere, hermano, se muere. Es que es cosa de vida o muerte. Sujetémonos a Dios. Sujetémonos a las autoridades de Dios. Aquí fui puesta yo por Dios. La pastora Amelia fue puesta por Dios, amén. Y requiere Dios sujeción, porque puede ser salvar la vida, amén. Como pasó con este pastor importunándolos en la madrugada. Se imagina el que estaba en el tercer sueño, ya llegó el pastor a esta hora molestando. En la madrugada, que me cambie ahora, sí, que te cambies y corras, porque Dios dijo, amén. Gracias a Dios la iglesia lo hizo. Todos fueron salvos, salieron sanos, ilesos. Desafortunadamente sabemos lo que pasó en Armero, ¿verdad? Fue doloroso y sigue siendo doloroso para Colombia, consecuencia de no escuchar a Dios. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas, Dios guarde. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás con ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra, lo que hablaba el salmista en el Salmo 44. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Esto ha pasado en Colombia. Aves han comido de los cuerpos, hermanos, fieras. Las han lanzado a ríos, se las han dado a cocodrilos, porque un país, hermano, se ha negado a volcarse en fe completamente al Dios verdadero, amén. Este es el tiempo, esta es la hora, todavía estamos aquí en la tierra, todavía Dios está extendiendo su gracia, todavía podemos marcar una diferencia en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestra Colombia y sobre todo en nuestra familia, amén. Todavía, mis hermanos, Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado, consecuencia de no ser obediente. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y palparás a mediodía, como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Imagínense, hermano. Esto es grave para los hombres que les gusta hacer su voluntad y no la de Dios. Esto está como maldición, y esto bajo la gracia, pero le decíamos, cuando hay una desobediencia abierta y vemos al hombre sufriendo, hermano, hay que, antes de reprender el diablo, hay que examinarse, ¿verdad? Esta es la idea, ¿cierto? Que estamos aprendiendo hoy del Salmo 44. Vamos a ver el corazón. Amén. Vamos a ver el corazón. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Wow. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán. Y esto lo vio el pueblo de Israel. Y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste y no será sino oprimido y quebrantado todos los días. Dios nos guarde. Recuerden que la tarea es que lean ustedes en casa del 1 al 15, que son las bendiciones, que es donde debemos estar, ¿cierto? En obediencia a la autoridad de Dios y a lo que Dios ha dicho. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Jehová te llevará a ti, a rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Y serás motivo de horror. Amén. Y aquí yo me podría quedar predicando en cada uno y nos daría la escuela dominical con una vigilia. Pero voy a ser respetuosa del tiempo, porque sé que también hay que compartir con la familia. Y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla.
a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco porque la langosta lo consumirá. Dios nos guarde. Plantarás viña y labrarás, no beberás vino ni recogerás uvas porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite porque tu aceituna se caerá. Falta de aceite, falta de unción, motivo de desobediencia a Dios. Amén. No escuchar a Dios. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. Dios guarde, mis hermanos. Que Dios nos haga cada día más obedientes. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy bajo. Lo que pasó en nuestra amada hermano país de Venezuela. Altares a María Leoncia abiertamente, toda esa montaña es brujería, mis hermanos. Hasta en los billetes colocaron brujería. Hasta en los billetes pactando la economía. Un pueblo pasando hambre. Un pueblo que ha ido por, bueno, han sido muchos de bendición en otros países, pero han pasado un proceso y lo siguen pasando. Dios guarde a Colombia. No podemos llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Lo malo sigue siendo malo. Amén. Lo malo sigue siendo malo. Amén. Y lo bueno seguirá siendo bueno. Aleluya. Porque hay consecuencias, mis hermanos. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios. Vamos a repetir todo por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios. Dios habla. Siglo XXI aún habla más. Está el Espíritu Santo con nosotros, la Biblia está ahí para que nos hable. Tenemos el rollo de la vida. Amén. Para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Hay que atender a Dios. Y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, ojo hermano, pastora, me está metiendo miedo, hermano. Si usted lo llamó al ministerio del Señor, si tú sabes que estás llamado por Dios, sácale el tiempito a Dios, amén. Sácale la fuerza de trabajo, porque el no servir a Dios teniendo ministerio, hermano, es desobediencia, amén. Y acarrea una consecuencia. Amén. Pregunte qué puedo hacer. Entre en la iglesia local, ¿en qué puedo colaborar? Vamos a hacer algo, pastora. Póngame a hacer algo. ¿En qué puedo yo? Voy a evangelizar, pastora, ¿me da la bendición? Claro que sí. Quiero ser Gedeón, los varones, claro que sí. Si llena los requisitos, vaya para allá, ¿verdad? Apoyar, ayudar también, además de su iglesia local. Por cuanto no serviste a Jehová, tu Dios, con alegría. Ahora, si le voy a servir aquí, ay no, el mensaje de 10 minutos porque hace calor, no, hay poder en la sangre de Cristo, amén. Hay que servir a Dios como con alegría, hay que servir a Dios como con gozo de corazón, amén. Hay que servirle al Señor, dice, y por la abundancia de todas las cosas, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, es decir, como falta algo, ya no le sirvo a Dios. Hasta que Dios no me dé la casa, el carro, la beca, no le sirve, no, hermano. Sírvale en la patineta, sírvale en el bus 11, amén. Sírvale, hermano. Dios en el camino le va a añadir lo que quiera añadirle, porque lo demás son añadiduras. Vamos a servir al Señor, amén. Porque si no le servimos a Él, terminamos sirviéndole, hermano, a nuestra carne, al mundo o al enemigo. Dice, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti. Wow, yo prefiero servir a Dios. Yo prefiero servir a Dios. Con hambre y con sed, con desnudez, con falta de todas las cosas. Y Él pondrá yugo de hierro. El yugo del Señor es ligero. El yugo del enemigo es de hierro hasta destruirte. Dios nos guarde. ¿A quién le estamos sirviendo, iglesia, en este tiempo?
a nuestro Dios cada día, que no permita que se le dañe el corazón, guarde su corazón de toda cosa guardada. Es largo, hermano, pero prometí a Dios que lo íbamos a leer en esta escuela dominical. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que huele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Ucrania, uno de los países más creyentes, pero que se estaban levantando situaciones no aptas, no correctas para Dios, aún en leyes, y vieron venir a un pueblo a invadirlos como águilas, así textualmente, un pueblo creyente, pero que se había desviado a autorizar leyes que no convenían, hermano, y podemos ver la destrucción que hay en este país. Estamos orando para que salgan las tropas invasoras y que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Versículo 50, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, imagínense. Hoy la pedofilia quiere hacerse ley y quiere tomar, hermano, abiertamente. ¿Ven? Así es, no se puede hablar, pero los pastores y los líderes debemos seguir hablándolo, mi hermano, porque está en la palabra y hay que predicar la palabra, aleluya. Y la pedofilia no debe prosperar y no puede prosperar en el nombre de Jesucristo. Papá, mamá, levántate a defender a tus hijos, amén, pastores, líderes, hermanos en Cristo, levantémonos. Porque mira, aquí dice, no respetarán. Hay una película que salió hace poco con base en la trata de niños, hermanos. Un pastor la vio en los Estados Unidos ayer y dice que era un quebrantamiento que pavoroso, porque describe tal cual se dan cosas en Latinoamérica de la que nadie habla. Aquí en Colombia es la película, la base es en Colombia, ¿cierto? La trama es en Colombia, creo que es en la selva colombiana la trama. ¿Cómo están tratando a los niños como si fueran un paquete, hermano, en venta? Para ultrajarlos, para tomar órganos, para dañarlos. Dios guarde a los niños, Dios guarde a los pequeños. Vamos a seguir leyendo para terminar. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezca. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos, de tus hijas que Jehová tu Dios te dio. Grave esto, hermano. Y esto lo podemos ver en lo físico y también madres que están vendiendo a sus hijas de 10 años. Están vendiendo, mis hermanos. Ellas comen del fruto de vender a sus pequeños, niñas y niños. Grave lo que estamos viviendo en este tiempo. En el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren. El hombre tierno y en medio de ti, a su madre, a su esposa, a sus hijos. Dice, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada. En el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Y vemos ahí hogares sin cobertura, sin papá proveedor, sin cabeza de hogar, denigrando de sus hijos del día que lo engendraron. Por desobediencia a no escuchar, ¿verdad? Por desobediencia a Dios, a no escuchar la voz de Dios. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hija, a su hijo y a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá. Y dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios,
Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que sea destruido, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en la multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra, a lo cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza del alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Hermano, no nos pasa hoy, no contestamos números que desconocidos por miedo a una extorsión. Pasa una moto, dos motos por ahí mirando para acá. Ahí pasó la moto. Que pase. ¿Cuál es el problema? Que pase. Pero hay inseguridad y la sentimos en el corazón, ¿cierto? Ya estamos terminando, hermanos. Por la mañana dirás, quien diera que fuese la tarde, y a la tarde dirás, quien diera que fuese la mañana, por el miedo de tu corazón con que estarás amedrantado y por lo que verán tus ojos. Y termina aquí. Ya estamos terminando, amén. Ya ahorita van para casita. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Aleluya. Allí termina Deuteronomio 28. El salmista estaba tomando de la desobediencia. Que como pueblo de Dios nosotros no tomemos de esta copa. Estamos bajo la gracia. No abusemos de la gracia. Amén. Escuchemos la voz de Dios. Que Dios afine nuestros oídos. Escuchemos la voz de Dios. No hagamos nuestra voluntad, iglesia. No, no, no. Hacer mi voluntad, hermano, si me va a traer todas estas consecuencias, si me aparta de Dios, si pierdo unción, si pierdo la presencia de Dios, se contrita el Espíritu Santo, se entristece Dios. Mira, no vale la pena. Yo no quiero hacer mi voluntad. Jesús lo dijo. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo quiero que tú inclines tu cabeza ahí donde está, ahí mismito. ¿En qué área estás haciendo tu voluntad? Antes de seguir con las ofrendas, ¿en qué área la estamos haciendo? Que el Espíritu Santo nos redarguya, mis hermanos, en esta hora. Cuando no queremos, mis hermanos, someternos, cuando no queremos escuchar a Dios, cuando decidimos abiertamente hacer lo que nos parece, como en la época de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. No, así no es la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo cada uno no debe hacer lo que bien le parece. En la iglesia de Cristo hay un orden, mis hermanos. Hay un gobierno. Está Dios. Esto no es democracia, es teocracia. Dios manda. Y Dios debe mandar en nuestro corazón reinar. Total señorío, aleluya. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame en esta hora, Padre, que yo esté en bendición. Que yo pueda recibir tu bendición cada día para mí, para mi casa, para mi familia, para mi iglesia, Padre Santo. Ayúdame, Dios, a sujetarme a ti, Señor. Ayúdame a sujetarme a todas las autoridades, que yo muera a mi yo, Señor, Padre. Que muera el ego, Dios mío, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo.